Muy buenas tardes, hoy es 6 de octubre del año 2014. Les habla quien ya conocen, Miguel Escobar, abogado de profesión, especialista en Derecho Penal. Bien, el tema que voy a abordar en este espacio de tiempo va a ser en relación con el tema de tipicidad, el cual pues he venido tratando en otras videoconferencias cuando estuvimos revisando lo del error de tipo y el error en cuanto a las causales de ausencia de responsabilidad. Bien, encontré un documento el cual pues es suscrito por la doctora Laura Valentina Muñoz Osorio. Ella es egresada de la Universidad de Caldas y tiene una especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia. También es autora de un libro que se denomina Sobre la idea de normatividad pura y su relación fundamental con la pena estatal. Pues bien, el tema que ella aborda es una crítica en relación con una decisión de la Corte Constitucional, la cual nos va a servir de referente para el tema de la tipicidad. El título del documento es ¿Conoce la Corte Constitucional colombiana el significado de la tipicidad objetiva? Entre el signo de interrogación. Bueno, al abordar la Corte Constitucional en la sentencia C1154 del 2005, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal. Ese artículo 76 dice lo siguiente, es sobre el archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Pues bien, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 1154 del 2005, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda, declara exequible condicionadamente la presente norma en el entendido que la expresión, comillas, motivos o circunstancias fácticos que permitan su caracterización como delito, corresponde a la tipicidad objetiva y la decisión del fiscal deberá ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público. En este interesante documento de la doctora Laura Valentina Muñoz Osorio, en estudios en Derecho y Gobierno, esto tiene fecha de diciembre del 2009, llegó a unas consideraciones muy importantes sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional en relación con el tema de la tipicidad objetiva. Y así vamos a adentrarnos entonces a profundizar un poco más este tema, porque una cosa es lo que dice la Corte Constitucional, otra cosa es lo que ha manifestado la Corte Suprema de Justicia y algunos autores nacionales, extranjeros, se refieren a este mismo tema de la tipicidad. La doctora Laura Valentina Muñoz Osorio considera que es errada la posición de la Corte Constitucional, toda vez que limitó a que el fiscal solamente revise
sí se da la estructura del tipo objetivo y lo redujo a la descripción legal del autor, de la acción típica y del resultado producido. Es decir, la Corte Constitucional considera de que el fiscal no puede adentrarse a estudiar o revisar los aspectos concernientes al tipo subjetivo y a aquellos elementos que pueden considerarse también como causales de exención de causales de antijuridicidad. La cuestión es que la Corte Constitucional expresó tajantemente que la descripción del tipo objetivo lo forman tres elementos. Vamos a mirar. Entonces, tres elementos son los que hacen parte de la tipicidad objetiva. El tipo objetivo. Y lo hacemos así en dos, la vamos a graficar así de esta manera. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En el tema de la tipicidad objetiva, entonces, la Corte Constitucional, en esta sentencia C1154 del 2005, dice así, entre comillas: sin entrar en detalles doctrinarios sobre el tipo objetivo, se puede admitir que el tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del delito. Entonces, sujeto activo del delito, de una acción típica, y por regla general también la descripción del resultado penal. Entonces, el resultado, la descripción del resultado, descripción del resultado penal, es decir, lo que está en el tipo, el que mate a otro, el que hurte, etc. Y sigue diciendo la Corte: cuando el fiscal no puede encontrar estos elementos objetivos que permitan caracterizar un hecho como delito, no se dan los presupuestos mínimos para continuar con la investigación y ejercer la acción penal. Procede entonces el archivo. Y más adelante la Corte Constitucional, entre comillas, dijo lo siguiente: no le compete al fiscal al decidir sobre el archivo hacer consideraciones sobre elementos subjetivos de la conducta, ni mucho menos sobre la existencia de causales de exclusión de la responsabilidad. Lo que le compete es efectuar una constatación fáctica sobre presupuestos elementales para abordar cualquier investigación, lo que se entiende como el establecimiento de la posible existencia material de un hecho y su carácter aparentemente delictivo. En ese sentido se condicionará la exequibilidad de la norma. Es decir, que la Corte Constitucional tajantemente dice que el fiscal, para efectos del archivo de la diligencia, solamente se limita o debe ubicarse en esta tipicidad objetiva conformada por el sujeto, si hay sujeto activo, acción típica y la descripción del resultado penal. Mientras que la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia cuyo radicado es el 11-001-015-2007-0019 del 5 de julio del año 2007, con ponencia del doctor Jessy Ramírez Bastidas, considera
que los elementos de la tipicidad objetiva están conformados de la siguiente manera. Dice, las circunstancias específicas de agravación. Entonces, circunstancias específicas de agravación o intensificación punitiva o intensificación punitiva que complementan el tipo objetivo, que complementan el tipo objetivo. Segundo, las circunstancias que afectan el marco punitivo. Las circunstancias que afectan el marco punitivo. 3. El error de tipo. El error de tipo que elimina la tipicidad dolosa. Que elimina la tipicidad dolosa. La falta de conocimiento de los ingredientes del tipo objetivo. Entonces, la falta de conocimiento de los ingredientes del tipo objetivo. Por último, habla de que para hablar de tipo objetivo es necesario, para hablar de tipo objetivo es necesario que el riesgo permitido, sea imputable objetivamente, Ahora, muchos autores, ¿cómo definen entonces este asunto de la tipicidad? Se hace relación al sujeto, se hace relación al objeto, guarda relación también con la acción, debe guardar relación con el resultado, también debe haber un nexo de causalidad, el nexo de causalidad e imputación objetiva. También debe existir el bien jurídico, momento de la acción, el lugar de la acción, los agravantes y atenuantes, y también las circunstancias de punibilidad. Si se quiere entonces revisar tipicidad, estos elementos son los que deben adentrarse a observar por parte del fiscal a efectos de establecer si da lugar a formular imputación, como dice el artículo 287, o si da lugar al archivo. ¿Por qué entonces? Y aquí le cabe la pregunta que hace la doctora Valentina Muñoz. ¿Por qué la Corte Constitucional entonces hace sesgadamente esa análisis de la
de la posición que debe asumir el fiscal para determinar si archiva. Cuando el artículo 79, tal como está redactado en la ley, dice y se habla es de circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito. Y entonces, cuando se habla de delito, pues en todas las legislaciones se da a entender la estructura tripartita: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De hecho, el artículo 9 del Código Penal pues señala de que la conducta es punible porque es típica, antijurídica y culpable. Esa es la estructura que establece el Código Penal nuestro cuando se refiere a la conducta punible. Y dice allí a renglón seguido que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Esas palabras, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, es lo que está dando entrada a la teoría de la imputación objetiva. De allí es que se dan paso a establecerse entonces lo que se considera parte de la tipicidad. A través de la teoría de la imputación objetiva, pues se establecen entonces ya el estudio del tipo, de la tipicidad, y se adentra a ella, al análisis dentro de lo que se considera estos elementos de que he hablado acá, no de la manera sesgada como lo dijo la Corte Constitucional, y que sí lo ha hecho ampliamente la misma Corte Suprema de Justicia. Pero miremos aquí lo que dice en sus conclusiones del estudio que hace juiciosamente la doctora Laura Valentina. Dice lo siguiente: primero, imputación al tipo objetivo y tipicidad objetiva no son una y la misma cosa, aunque la primera haga parte materialmente de la segunda. Tampoco el tipo objetivo se reduce a la descripción legal del autor de la acción típica y del resultado producido. Al fin y al cabo, la constatación del injusto personal, de la tipicidad de una conducta y de la producción de un resultado, en la realidad dependen de las reglas ideadas por la teoría de la imputación objetiva. Tratándose de los delitos de resultado, así como de la apreciación de los elementos descriptivos y normativos del tipo. Por ende, no puede prescindirse de su análisis a efectos del archivo de las diligencias. Segundo, no es verdad que el fiscal no le incumba hacer consideraciones en torno a los elementos subjetivos del injusto. Háblese de dolo, háblese de la culpa o preterintención. Máxime que en muchas ocasiones la tipicidad de una conducta solo puede averiguarse si se conoce previamente el dolo típico. Por ejemplo, en la clase de injustos cuya tipicidad obedece a una fundamentación subjetiva y en relación con la tentativa. En todo caso, esa averiguación es indispensable principalmente en virtud del principio de legalidad que determina incluso la formulación de imputación de que habla pues el texto de la ley 906 en el artículo 287. Tercero, de todas maneras, la constatación de la imputación al tipo objetivo implica una precomprensión del dolo típico en cuanto marco del conocimiento del autor. Es decir, el estudio completo de la tipicidad objetiva entraña una aprehensión de los elementos subjetivos de la conminación penal. Por su parte, el fiscal no podrá cerrar los ojos ante esa realidad, en virtud de la errónea concepción de la tipicidad objetiva enarbolada por la Corte Constitucional Colombiana a través de la sentencia C-1154 del 2005. Cuarto, si bien autor, acción jurídica penalmente relevante y resultado hacen parte de la tipicidad objetiva,
no la abarcan en toda su extensión o completitud. Ahora bien, la interpretación contrario sensu de la regla instituida por la Corte Constitucional Colombiana a efectos del archivo de las diligencias evidencia que conduce a resultados materialmente injustos, es decir, aparejan tales consecuencias el examen sesgado no solo de la tipicidad objetiva, sino de la tipicidad en cuanto a presupuesto del delito constituido por elementos subjetivos y objetivos. Quinto, al cabo, la tipicidad objetiva también implica el estudio del fin de protección de la norma, del alcance del tipo y de la teoría del incremento del riesgo, de las que habla Klaus Rothschild, en el contexto de los delitos de resultado cuyo injusto obedezca a una fundamentación objetiva o bien subjetiva. Sexto y último, el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, frente al archivo de las diligencias, exigía la caracterización de un hecho como delito. La Corte Constitucional, al limitar esa identificación a una errónea concepción de la tipicidad objetiva, violó flagrantemente el principio de legalidad y el aforismo del derecho, de acuerdo con el cual, comillas, en donde la ley no distingue, no le es dado hacerlo a su intérprete y aplicador, cierra comillas. Ciertamente, sobre pretexto de un vulgar copy-paste de la obra del maestro Klaus Rothschild, se olvidó que a través del conocimiento del derecho no pueden crearse nuevas normas jurídicas y mucho menos a través de la interpretación del ordenamiento positivo pueda arrancársele a la expectativa normativa lo que ésta no decía. Esas son las conclusiones a las que llega en este estudio la doctora Laura Valentina Muñoz, y me parece pues muy acertada su discusión en relación, su discurso en relación con el tema, porque en uno de los acápites allí también se hace referencia a que el sistema de tendencia acusatorio, de tendencia adversarial, que nos rige bajo el principio del sistema penal acusatorio, bajo unos principios que reglan el sistema procesal actual, trayendo en la colación al maestro Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, en el que escinde los actos de investigación de los actos de prueba, y por eso entonces se rememora una sentencia de la misma Corte Constitucional C-396 del 2007 que prohíbe tajantemente por parte de la facultad del juez de practicar pruebas de oficio. Es que realmente apenas se están dando las pinceladas, excúseme la expresión, a través de los fallos de la misma Corte Suprema de Justicia, y les recuerdo un radicado del 29.415 del año 2009, en el que planteaba muy bien el profesor y doctor Raimundo Tello, en el conversatorio que tenemos en la Universidad Santiago de Cali, sede centro, los martes y los jueves a las 7 de la mañana, cuando se hace el estudio acerca del juez imparcial, y esta sentencia la recoge precisamente y le hace su estudio el doctor Tello, en el sentido de que hay que entender que los jueces tienen que recapacitar de que ya no están en vigencia la ley 600 del 2000, ese sistema procesal de la permanencia de la prueba, que se cambia por el de ahora, que es el de la inmediación de la prueba, de lo que se da en el juicio, dentro del juicio oral. Pues el sistema recoge es vacilar en relación con el tema de los principios que se deben tener en cuenta en el sistema penal acusatorio. Es que hay un principio fundamental, que es el que si no hay una acusación, no hay juicio. Nullum judicium sine accusatione, dice la regla. Es uno de los decálogos que tiene el maestro Luigi Ferrajoli cuando
tenemos nosotros una disposición procesal penal en el que dice que el fiscal presentará el escrito de acusación solamente si y solo si con probabilidad de verdad puede entrar a desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, solamente en estos sistemas, separando esos actos de investigación que están en cabeza de la Fiscalía y de la Defensa, entonces, llegado al juicio oral, solamente es porque el fiscal va a presentar su escrito de acusación y porque va a tener plausible el vencimiento en juicio sobre la responsabilidad más allá de toda duda. De manera tal que el mismo fiscal es el que puede solicitar en su efecto la preclusión de acuerdo con el 331 y siguientes de la ley adjetiva, porque esa función constitucionalmente se le quitó al fiscal, y el artículo 250 superior, reformado por el acto legislativo 03 del 2002, lo que dice en su numeral quinto del artículo 250 es que el juez de conocimiento es el que se entra a pronunciar en relación con la preclusión que le solicite el fiscal. Cuando el fiscal no pueda llegar a establecer con pleno convencimiento ante el juez, pues solamente entonces se abstendrá de hacerlo y presentará entonces una de las tantas causales de preclusión que señala el artículo 332 de la ley de procedimiento. Pero entonces, ¿por qué razón la Corte Constitucional en verdad se sesgó en considerar que solamente el fiscal puede limitarse a solamente determinar lo que reviste características de delito y mocha, porque es que ese no es otro término el que se puede utilizar, mocha todas estas situaciones en las de que habla la misma Corte Suprema de Justicia, de que hablan diversos autores sobre el estudio de la situación de la tipicidad? Ahora, ¿por qué razón si el fiscal, pues en verdad tiene que adentrarse a hacer un estudio es del tipo subjetivo, entiéndase dolo, culpa o preterintención, dentro de la estructura de la tipicidad? En la tipicidad ya, porque es que hay tipicidad objetiva, si ustedes ven aquí hablo de tipicidad objetiva, pero hay tipicidad subjetiva, y dentro de la parte de la tipicidad objetiva también hay unos elementos importantes que en relación con el injusto, y acá no los he citado, como son por ejemplo los ingredientes normativos, los ingredientes descriptivos del tipo penal, y hay también autores que se hablan de unos elementos que se aparejan casi al dolo pero que no lo son dentro del tipo penal. Por ejemplo, el que obre cruelmente, el que mate cruelmente. Entonces eso es un valor agregado que no es tanto el dolo, sino un ingrediente especial de la parte no subjetiva, sino objetiva. De manera que es plausible, y mire que aquí en el documento que me encuentro de la doctora Laura Valentina, en su página, en la página 13, donde hace pues un estudio detallado sobre lo que considera ella está haciendo de manera sesgada la Corte Constitucional. Por acá dice lo siguiente, refiriéndose a la providencia de donde es ponente el doctor Yesir Ramírez Bastidas del 5 de julio del 2007 en el radicado que les dije ahora. Dice así la misma Corte Suprema de Justicia, abro comillas: entiende dicha Corte, refiriéndose a la Corte Constitucional, de acuerdo con lo que enseña Rocín, que tales elementos se limitan a, primero, los sujetos, 2, la acción típica, y 3, el resultado. Opinión respetable, por cierto, pero olvida y omite que tal doctrina apenas corresponde a una entre muchas opciones epistemológicas
elaboradas desde diferentes alternativas dogmáticas y que por ello tal interpretación no puede predicarse per se como la correcta. Dicho de otra manera, en la doctrina se mantienen arduas e inacabadas discusiones sobre los elementos que integran el tipo objetivo, de modo que los consignados por un autor apenas constituye una opinión que puede ser atendida o desacatada según su acierto y sobre todo su correspondencia con nuestra realidad, las necesidades políticas criminales y la legislación racional. Interesante la providencia de la Corte Suprema de Justicia restregándole el asunto de la decisión que tomó la Corte Constitucional, de por qué razón entonces decirle al fiscal: no solamente usted determine si encuentra sujeto activo y hay una acción típica y un resultado, entonces ya, listo, solamente limítese allí, pero ¿y lo demás qué? ¿Dónde está el aspecto del subjetivo, la tipicidad subjetiva, el dolo, la culpa, la preterintención? ¿Dónde está todo lo demás? El objeto, la acción, el resultado, el nexo de causalidad, la imputación objetiva, el bien jurídico, el momento de la acción, el lugar de la acción, los agravantes, los atenuantes. Cuando el fiscal va a una audiencia de imputación, le tiene que explicar claramente a esa persona, al por imputar, de cuáles son los hechos fácticos y su correspondencia jurídica. Y normalmente entonces, si se trata de un tipo penal, el 240, el de hurto, o el 241, hurto calificado y agravado, y por qué están dentro de alguna de las circunstancias, si ha sido en autoridad con otras personas, si fue en estado, incluso en el homicidio, hablamos de homicidio agravado, si es por estado de indefensión o abusando de ese estado. Es decir, todas esas figuras que están dentro de la tipicidad objetiva, pero que también hace parte de lo subjetivo, porque es el dolo de la intención. Si, de acuerdo con el artículo 22, el dolo es el conocimiento y el querer realizar el resultado en el tipo penal. Lo mismo entonces cuando se habla en el 23, artículo 23, de la culpa, que es la infracción al deber de cuidado. Y también entonces cuando encontramos el artículo 25 del Código Penal, que dice que la conducta punible podrá ser por acción o por omisión. Entonces, ¿en cuál de esos, si todos esos elementos tienen que tenerse en cuenta, la acción como tal? Ahora, trayendo en la colación a la teoría de la imputación objetiva, porque si el artículo 9 está diciendo que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, hay que entonces traer a la parte para el análisis del tipo objetivo, hay que también confluye todos los aspectos importantes de la teoría de la imputación objetiva, o sea, todo lo que tiene que ver con la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción de ese riesgo en el resultado. Ese es el nexo de causalidad. Y entonces allí tiene todo el enfoque que quiera usted en relación con el tema de la causalidad, sobre la teoría de la equivalencia de las condiciones, la condición adecuada, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos que debe el fiscal tenerlos en presente al momento de recibir la carpeta o la denuncia que se le ha presentado, ¿sí? Para determinar entonces si resuelve archivarla solamente con estos tres elementos, o si de todos estos elementos que le está dando va a considerar la posibilidad de presentar entonces una formulación de imputación. Ahora, el artículo 287 claramente dice lo siguiente, habla de inferencia razonable, y allí en el texto dice la escritora, la doctora Laura Valentina, que ciertamente se da al traste con el asunto de la inferencia razonable, porque el 287 dice: el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Es decir, entonces,
para que llegue a esa instancia, la de la formulación de imputación, el fiscal ha tenido que pasar por todo este análisis de no solamente ubicarse en la tipicidad objetiva, sino también en la tipicidad subjetiva. Y cuando hablábamos del error de tipo, porque mire lo que dice la Corte Suprema de Justicia, se mirará entonces circunstancias, además de todo esto, también se tiene en cuenta las circunstancias específicas de agravación o atenuación para saber si estamos ante un hurto simple o un hurto agravado. Y eso tiene sus incidencias porque si en la formulación de imputación se va a allanar a los cargos y el juez lo que hace es velar si esa aceptación está con libre consentimiento, que no está viciado y que se le han respetado sus garantías fundamentales, que esa persona ha sido asesorado debidamente por su abogado, eso no admite ninguna retractación después. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia y hay una sentencia de la Corte que dice al respecto, la Corte Suprema de Justicia en el radicado 23609 del febrero 1 del 2007, con ponencia del doctor Sigifredo Espinosa Pérez, al referirse a los preacuerdos, entonces el juez ejerce un papel activo ahí sí para verificar si ese fue libre o no está viciado ese consentimiento, si se han respetado las garantías fundamentales, porque ya lo que no se puede hacer después es una retractación frente a esa situación. Entonces, si se va a imputar cargos con todas las implicaciones que tiene y sobre todo la incidencia de si en esa imputación acepta o se allana los cargos con las rebajas a que tiene derecho, por eso es que el fiscal debe en esa audiencia claramente indicarle a esa persona cuáles son los beneficios a que va a tener derecho en caso de aceptar los cargos y la dosificación punitiva, porque es que muchas veces encuentra uno en estas audiencias donde a la persona se le dice un poco de cosas que ni las entienden, quedan en el aire, quedan perdidos, a pesar de que el juez de garantías le hace saber o le pregunta si él entendió lo que le explicó el fiscal. A pesar de eso, muchas veces no lo han comprendido y van aceptando cargos y después vienen las implicaciones porque viene la sentencia condenatoria como consecuencia de ese acto, y que pues no es como han dicho la misma Corte, es un acto de mera comunicación y que no cabe ningún recurso, pero tiene tanta incidencia en que el fiscal conozca bien el asunto de la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Lo mismo la defensa, porque en ese momento puede reclamarle al juez y decirle al fiscal que acondicione la tipicidad en un delito porque de pronto lo está haciendo de una manera equivocada. Obviamente que eso es de humanos, equivocarse, y entonces conociendo bien los hechos fácticos, asimismo tendrá que hacerse la imputación de la calificación jurídica, y entonces decirle al fiscal claramente por qué razón el tipo penal que va a imputar no es y puede ser de otra manera que hasta más favorable resulte al procesado. He estado en audiencias donde, por ejemplo, en una señora que le causó una herida con arma cortopunzante al esposo, al compañero sentimental, quien llegaba ebrio a causarle golpes y a maltratarla, hasta que un día la cogió desubicada y ella lo agredió con arma cortopunzante, lo hiere en la vena femoral, el señor se desangra en la sala, 3-4 horas después llega la policía a hacer el procedimiento, de manera pues que frente a esos hechos fácticos
Cuando se fue a formular la imputación, no tenía como muy claro el fiscal el asunto del homicidio preterintencional, que una cosa es homicidio doloso, el que es pues el conocer y el querer causar la muerte bajo esas premisas del artículo 22 que frente a las del artículo 23 que habla, 24, perdón, que habla de la preterintención. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. La intención de ella no era ocasionarle la muerte, pero la herida fue letal y se le produjo a consecuencia del desangramiento que tuvo el señor por haberle cogido la vena femoral. Pero su intención jamás fue la de conscientemente y con voluntad dirigirla a un homicidio doloso. La estructura punitiva cambia cuando se trata del homicidio preterintencional, porque una cosa es el 103 del homicidio doloso, otra el agravado, el 104, y otra en relación con el único tipo penal que establece el código nuestro colombiano, la preterintención, es el artículo 105. Usted no encuentra ningún otro tipo penal que sea preterintencional. El homicidio preterintencional, dice el 105, el que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Mire la dosificación punitiva. Si un homicidio simple del 103 va de 13 a 25 años, de 13 a 25 años, y esta que fue modificado pues por el artículo 14 de la ley 890 del 2004, esa pena de prisión pasó a 208 meses y hasta 450. Es decir, pasó de 156 meses mínimo y 300 máximo, pasó a 208 y a 450 meses como máxima. Es decir que de 13 años pues se pasa a una mayor pena, y si es en circunstancias de agravación punitiva como es la del artículo 104, en este caso podría decirse que aquí le estaban incluyendo la del numeral séptimo, por decir que colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. Es muy usual encontrar estos agravantes solicitados por la fiscalía, y resulta de que el cambio es tan abrupto, porque la dosificación punitiva del homicidio, en este caso el homicidio simple, que pasa de 17 al agravado que pasa a 30 y pico de años, quedaría el homicidio preterintencional a que se refiere el artículo 105 posiblemente hasta la mitad de eso, y posiblemente la prisión domiciliaria, que sería un beneficio a otorgarse por su condición de cabeza de familia. De manera que entonces cuando se presentó la situación por la formulación de imputación de la fiscalía, se reclamaba, hombre, ¿por qué razón esos hechos fácticos pues no son los que estaba diciendo el fiscal en sus pristinas diligencias? Porque es que los fiscales de la unidad de reacción inmediata hacen esas diligencias y una vez culmina su horario de servicio le entregan la carpeta a otro fiscal en caso tal de que no acepte los cargos. Entonces lo más conveniente es no acepte cargos, y después miramos a ver entonces cómo se negocia con el fiscal correspondiente a efectos de dosificar la pena en otros términos, negociando o que incluso considere él que ese sí es un homicidio preterintencional. Fíjese usted que si en este evento acepta los cargos por el homicidio preterintencional, es hasta la mitad que se le puede imputar la dosificación penal.
pero como ahora en casos de flagrancia se rebaja es una tercera parte, ya no está el 50% del 351, sino una tercera parte, la cuestión pues ha sido cambiada por las legislaciones que le han precedido a la ley 906 de 2004, pues como son la ley 1453 del 2011 y la 1142 del 2007. O sea, esas son las legislaciones de convivencia ciudadana. ¿Cómo cambia entonces la situación a favor de esa persona? Porque en este caso de la señora, si después de no aceptar cargos se va ante el fiscal y el fiscal dice, el nuevo fiscal dice, sí, es un homicidio preterintencional, y yo si hace un preacuerdo, entonces le puedo conceder un beneficio de tanto, o le pueden mutar, incluso cambiar esa tipicidad por otra más favorable, puede tener mayores beneficios. Ahora está sucediendo eso debido a que precisamente aquí en Cali, en un caso de porte de armas de fuego, el fiscal con la defensa convinieron o negociaron, hicieron un preacuerdo para el fiscal cambiar de porte como autor a cómplice del porte de armas, y resulta de que un juzgado local de conocimiento lo negó, se fue al tribunal de Cali y ya el tribunal de Cali confirmó que era posible degradar en esos términos, siempre y cuando obviamente no, pues, es decir, en esos casos lo que se propugna es establecer de que en este sistema, hablando de esta separación de los actos de investigación de los actos de prueba, el juez debe mantenerse al margen en lo posible frente a situaciones de negociación de la misma fiscalía. La fiscalía es la que tiene la disposición de la persecución penal, de la acción penal, y por ende la misma fiscalía entonces podría llegar con su contraparte a establecer algún tipo de beneficios de dosificación de pena de tipo degradándola, y así se está haciendo, y ya se ha ido entendiendo por diferentes instancias de los operadores jurídicos, porque desafortunadamente si en el tribunal de Cali la mitad acepta eso, hay otra mitad que lo niega. Lo mismo son los jueces de conocimiento, es decir, hay una inseguridad jurídica en relación con el tema, y están entendiendo algunos, los que sí aceptan esta situación, de que realmente esa separación de los actos de investigación y de los actos de prueba al juez de conocimiento solamente le incumbe, perdón, le debe atender solamente, llamar la atención de todo lo que llegue al juicio bajo los principios de inmediación, de contradicción, de concentración, porque el juez pues tomará las decisiones al respecto, pero él no debe adentrarse en asuntos de actos de investigación de la misma fiscalía, decisiones que le corresponden al fiscal, que son del resorte de la fiscal. Por eso me parece a mí que el planteamiento de la doctora Laura Valentina es muy importante, y lo dije acá en relación con el tema que estamos trabajando en el conversatorio con el doctor Raimundo Tello, de que en la separación en el tema del juez imparcial, hemos estado estudiando de que realmente bajo esos principios del decálogo de Luigi Ferrajoli de derecho y razón, de que el sistema acusatorio, esencialmente el juez debe ser un juez imparcial, y el juez que no esté metiéndose en asuntos que no le corresponden, interrogatorios resolviéndole el problema al fiscal y resolviéndole el problema a la defensa, un ministerio público a veces también que se desborda en sus facultades. Entonces, si se entiende de que el juez de conocimiento es un juez imparcial diferente al juez de garantías, que ese sí, de acuerdo con la sentencia 396 del 2007, en contadas excepciones puede practicar pruebas de oficio, y sobre todo para resolver asuntos
de asuntos que le interesan en esa resolución en las audiencias de garantías como protector de los derechos fundamentales. Excepcionalmente sí podría hacerlo el juez de garantías, pero no el juez de conocimiento. El juez de conocimiento ya de por sí, y lo ha dicho la misma Corte Suprema de Justicia, en esa audiencia preparatoria termina en cierta forma contaminándose cuando decreta o no decreta algún elemento material de prueba que se pretenda llevar al juicio. Se quisiera que no existiera audiencia preparatoria, que simplemente llegara al juicio, como en el sistema de pronto americano, que no existe la audiencia preparatoria. Eso es una figura solamente sui generis a la colombiana. Todo el código nuestro procesal es a la colombiana, y por eso ya se ha ido matizando por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, en el entendido que no tenemos un sistema puro, un sistema acusatorio puro, sino de carácter adversarial, porque entre otras cosas no solamente de fiscalía y defensa, sino que también hay un interviniente especial y discreto como es la víctima y el mismo Ministerio Público. Entonces se dice que es de tendencia adversarial, que es igualmente con énfasis de que no es un sistema puro acusatorio. Y entonces, teniendo claro esa situación de que separar los actos de investigación a los actos de prueba, que esa dicotomía de la prueba de que habla también el jurista Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, que un saludo especial al doctor, sé muy bien cuando habla en su libro de la dicotomía de la prueba, de la separación de esos actos de investigación a los actos de prueba, de cómo en esos actos de investigación acá el fiscal no se rige, en esas audiencias preliminares no se rigen bajo el principio de mediación, ni de contradicción, ni de confrontación. Eso le incumbe ya al juez de la causa, porque a él es el que le llevan en esa igualdad de armas. Lo que entre a juicio en sus teorías del caso para la fiscalía y la defensa es lo que él, con base en lo que le presenten, es que va a tomar las decisiones de fondo. Antes, esos actos de investigación, muchas veces de esos actos investigativos que adelanta la fiscalía y que sirven para imponer las primeras diligencias de imputación, captura, de medidas de aseguramiento, medidas cautelares, solamente pueden incluso servir allí, y después no entrarán de pronto a juicio, porque no lo considera el fiscal y no lo presente entonces como útil para su teoría del caso. De manera que no están sujetos a esa doble, no tienen esa dualidad que sí la tienen en el juicio, porque en el juicio tienen que repetirse, tienen que darse allá en presencia del juez, quien es el que va a tomar o resolver la sentencia que haya lugar, como dice la norma, únicamente en lo que le presenten en el juicio. De manera que, tocando este tema, que muy bien traído por la ilustre abogada de la Universidad de Caldas, me parece a mí puntual de por qué entonces el fiscal, si el fiscal no puede sesgarse solamente en estos 3 puntos y decir, no, esto no hay delito y ya, pero cuando usted habla de delito, esa es la estructura tripartita que existe desde mucho tiempo atrás, desde los clásicos, del esquema finalista, toda la normática penal, la anterior y la que ha existido y que conocemos ahora con la actualmente, según la normática que se siga. El hecho es que en nuestro Código Penal, el artículo 9 dice que la conducta punible es típica, antijurídica y culpable. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Y la conducta punible, según el artículo 25, puede ser por acción y por omisión, o por omisión. Textualmente, y habla entonces de allí el artículo 25, pues decanta todo el asunto de la posición de garante. Puede ser por acción o por omisión. De allí que entonces me parece importantísimo este tema de la tipicidad,
Y cuando manejé el asunto del error de tipo me referí al caso de los dos jóvenes adolescentes. Él no conocía los ingredientes del tipo penal. Uno de los ingredientes, ¿cuál? El objeto. En este caso, el sujeto pasivo, que es la presunta víctima por la edad que tenía, que es una edad cronológica aparente mayor ya de 14 años. Ellos tenían relaciones consentidas y la mamá le formula denuncia penal al joven por acceso carnal y entonces tuvimos que llegar hasta la audiencia, hasta el día que se iba a hacer la audiencia de acusación, pero tomó un giro de 180 grados porque habiéndole presentado este defensor la entrevista psicológica que se le hizo en la Defensoría Pública de la joven, pues concluía de que efectivamente la edad de la joven era aparentemente por su desarrollo psicomotriz y físico de una joven mayor de 14 años. El joven pudo haberse equivocado en cuanto a esa estructura de los elementos del tipo objetivo. En uno de estos, ya hablamos pues de que se enfoca en el aspecto del sujeto pasivo, de la edad de la joven. Y después entonces hablé en relación con el error de tipo porque el artículo 32 en su numeral décimo pues señala el error de tipo frente a las causales también de ausencia de responsabilidad. Dice el artículo 32 que se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Ese es el primer caso, el de los jóvenes adolescentes. O de que concurran los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Y entonces allí dice que si el error era invencible, la conducta será punible siempre y cuando esté prevista como culposa. Y entonces hablé también sobre la teoría limitada de la culpabilidad y la de la teoría de la estricta culpabilidad del finalismo. La una resuelve el asunto como el error de tipo, la otra como el error de prohibición, causal de ausencia de inculpabilidad, y así podríamos entrar nosotros en ese tema muy extenso y que diferentes autores lo han manejado a través de la historia jurídica por muchos años atrás en relación con este tema del error de tipo y el error de prohibición. Pues bien, hasta aquí ya entonces dejemos el tema, que era fundamental hacerme énfasis en este escrito que le encontré de la doctora Muñoz Osorio y que me sirve para que sigamos con el tema entonces de la tipicidad y de cómo aquí les decía pues del error de tipo que elimina la tipicidad dolosa, ¿no? Porque a eso que llegábamos a esa conclusión de que si el dolo y la culpa hacen parte de la tipicidad subjetiva, ya superando el esquema causalista que ubicaba en la culpabilidad el dolo y la culpa, y por eso algunos consideran que era error de prohibición, y porque si era vencible entonces se sancionaba atenuadamente. Ahora si es vencible se sanciona es como culposo, y explicaba por qué razones y cuál de las doctrinas, sobre todo el 32 en su numeral décimo, sigue pues la orientación de la teoría limitada de la culpabilidad del finalismo. Y acá el último tema de hablar del tipo objetivo, es necesario que el riesgo permitido sea imputable objetivamente. Ese es otro tema que después vamos a complementar más con algunos autores, incluso sobre imputación objetiva. Voy a hacerme referencia quizás a la jurista Paz Mercedes, la autora Paz Mercedes, una autora española, ella es especialista en derecho penal. Muy interesante su posición sobre la imputación objetiva. Ella es profesora en una universidad de España, en la zona costera, que trae pues un tema interesantísimo sobre la imputación objetiva del funcionalismo, hablando de Klaus Rosin y también de Gunther Jacobs. La diferenciación que de pronto tenemos que profundizar más sobre esta tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva
y frente al tema del riesgo permitido que le sea imputable objetivamente. Bien, hasta otra oportunidad.